sintonía con el grupo Telemicro y tenemos una entrevista especial con los distintos programas de este horario en nuestros canales y emisoras. Vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día, quienes se encuentran aquí para tratar temas de tecnología y de telecomunicaciones, a propósito de que esta semana ha sido un tema en la palestra, tanto por la demostración 5G realizada por Viva en nuestro país, como por la situación a nivel internacional con Huawei y su inclusión en una lista negra en los Estados Unidos, que también tiene consecuencias importantes para el mercado de las telecomunicaciones a nivel internacional y a nivel nacional. Para que tratemos el tema, hoy tenemos un panel especial de expertos. Contamos con la presencia del doctor Marco Herrera, presidente ejecutivo de Viva, igualmente de esta empresa, Fernando Lorefice, director de ingeniería, y también contamos con el ingeniero Hideki Morrison, quien es experto en tecnología. Con ellos vamos a estar hablando de estos temas y doy la bienvenida también a todos los compañeros del grupo Telemicro que están aquí con nosotros, de Despierta RD, de Telecentro, tenemos a Alberto Caminero y Loreni Solano, igualmente de A Diario en Digital 15, nos acompaña Cristian Jiménez, de Matinal 5 de Telemicro, está Ulises Jiménez, Geraldino González y una servidora Laura Castellanos, e igualmente la bienvenida a nuestros compañeros de la opción de la mañana, Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Mayra Ogando, bienvenidos Rojas y William Capellán. Aquí estamos entonces para iniciar esta entrevista especial. Jóvenes, bienvenidos, es un placer tenerles con nosotros. Empecemos por el inicio, la demostración 5G que se realizó el martes. Cuéntanos, Marco, un poco del impacto que puede tener esta iniciativa de Viva en las telecomunicaciones del país. Así es, pues ciertamente el pasado martes pudimos concluir de manera exitosa la primera prueba con Internet de quinta generación, con el 5G en la República Dominicana. Este es un proyecto en el cual Viva había trabajado de manera muy sistemática y con mucho empeño para poder lograr, primero, ser los primeros en la República Dominicana de poder concluir este tipo de pruebas y segundo, poder certificar ante el país que nuestra red se encuentra totalmente lista para comenzar a incorporar la tecnología de quinta generación en la República Dominicana. Qué bueno que él dice demostración, porque justamente eso ha desatado una polémica en el país y nos gustaría que les explicara a la gente de qué se trataba esa demostración y cuándo estaríamos desarrollando o conociendo esa aplicación del 5G, de la tecnología del 5G. Sí, bueno, pues ciertamente lo que es el 5G de manera comercial solamente ha salido en muy pocos países en el mundo y lo que sí la carrera actualmente consiste en lograr la conectividad, lograr concluir exitosamente las pruebas, lograr certificar a lo interno y a lo externo de cada una de las organizaciones que ya la red está lista para experimentar este tipo de velocidades que implica el Internet de quinta generación. Unas velocidades que, como mencionamos, rondan 100 veces mayores, multiplicado por 100 de las velocidades que se logran actualmente. Y bueno, la prueba en sí es una evidencia, ¿no?, de que ya se han tomado las medidas para que una red telefónica pueda evolucionar hacia esa quinta generación. Fuimos los primeros en la República Dominicana, somos los únicos actualmente que tenemos esa capacidad, esa disposición de estar listos para este nuevo Internet y de haber concluido exitosamente una prueba. Solamente en la República Dominicana tiene 5G la empresa telefónica Viva, y escuché que en los próximos meses, quizás a finales de este año o a principios de año, Viva estará a nivel nacional. ¿Cuáles son los planes que tienen ustedes? Sí, bueno, una vez con la red lista para comenzar a incorporar esta nueva tecnología, pues de manera gradual comenzaremos, ¿no?, a hacer un despliegue ya a nivel comercial en el último trimestre de este año para poder ya ofrecer al público consumidor en general poder adquirir esta tecnología, poder tener Internet en sus hogares y luego en sus teléfonos con estos niveles de velocidad. Algo muy importante que es importante resaltar es la disponibilidad. Es un mercado incipiente, es un mercado para el cual estratégicamente nos hemos preparado de manera tecnológica para comenzar a recibir las radiobases y las antenas para este tipo de tecnología, pero es un mercado incipiente, es un mercado en el cual apenas unos 5 o 6 aparatos celulares tienen capacidad de 5G. Entonces,
Lo que hace sentido en este momento es estar listo, tener la tecnología disponible para en el momento de que se desarrolle un mercado y existan varios aparatos capaces de adquirir, de recibir este tipo de tecnología 5G, pues Viva a ser también la primera en ponerlo disponible. Hideker, el impacto de una demostración como esta en la República Dominicana, tú como experto, ¿cómo lo evalúas? Es un hecho trascendente, histórico para el país, puesto que la demostración también entraña la continuidad de la evolución del sector de las telecomunicaciones en la República Dominicana, porque Viva se convierte en la única empresa que tiene una arquitectura que puede ser totalmente compatible y funcional de cara a la guerra comercial que ahora mismo se está dando a nivel global. ¿Por qué? Porque las demás empresas del sector, Claro y Altiz, tienen un core o una infraestructura que son de Huawei. Y esto ya entraña un problema de funcionalidad y de estabilidad e incluso de compatibilidad, porque van a tener potencialmente, de seguir el conflicto, un problema de homologación de sus equipos. Y por eso yo entiendo que el país debe de celebrar que una empresa de capital dominicano, cuyos recursos se quedan en la República Dominicana, pueda estar ya lista para que evolucionemos hacia la quinta generación. Porque lo que puede estar pasando es que estas empresas tradicionales tengan problemas sumamente serios, porque tienen infraestructura Huawei y esto se ha reflejado en la inestabilidad de sus redes. Han tenido problemas de continuidad de su servicio, precisamente por algunos temas internos del tipo de red que tienen. Entonces, por eso es grave lo que tú estás diciendo, Hideker. Tú estás diciendo que la empresa Claro y Altiz tienen la plataforma de Huawei, sí, que cuando dentro de 3 meses se comience a aplicar la no actualización de Google, por ejemplo, los teléfonos que estén prestando servicios de esas empresas no van tampoco a tener esas actualizaciones. Será un proceso gradual porque debemos colocarnos en el contexto del veto presidencial, sí, que no solamente se limita a Google, es un conflicto que tiene elementos de seguridad y tiene elementos incluso de robo de propiedad intelectual, que es lo que acusa Estados Unidos a la empresa Huawei. ¿Qué es lo que puede estar ocurriendo? Que las próximas versiones del sistema operativo iOS, por ejemplo, de Apple, no van a ser compatibles con switches, que son los equipos internos que hacen posible el funcionamiento de estas redes de Claro y de Altiz, porque es un tema precisamente de una prohibición presidencial. Es un conflicto o una situación potencial, porque puede llegarse a un acuerdo entre China y Estados Unidos. Pero lo que yo quiero destacar es la importancia, a propósito de la pregunta que don Cristian nos hacía, para el país, de que sí tengamos una empresa que tiene un joint venture o una alianza estratégica con Ericsson, que es una empresa de una larguísima tradición en el sector de las telecomunicaciones, con infraestructuras y equipos altamente robustos, y eso es muy importante porque de alguna manera le permite al país contar con una garantía de que sí tenemos una empresa y una infraestructura que va a poder darle continuidad a la evolución de las telecomunicaciones y que está apostando al mercado dominicano. Y por eso entiendo que todo el pueblo dominicano debe de apoyar a Viva, debe de estar pendiente a sus planes, porque apoyándola apoyamos el emprendimiento y la inversión local en la República Dominicana. Y a propósito del tema de Ericsson, que tampoco es la primera vez que tienen un hito trascendental en la República Dominicana de la mano de Viva. Quizás Fernando nos puede contar un poquito, porque la implementación de la tecnología 4G, MIMO 4x4, también fue de la mano de Ericsson, ¿verdad? Sí, también. Viva está trabajando con Ericsson ya desde hace 3 años, renovando toda su red. Y fue la primera red que se implementó en el país con LTE MIMO 4x4, es decir que tiene 4 transmisores en lugar de 2, que es el estándar, y lo que tenían las redes hasta ese momento. Y en ese momento también fue un hito para la República Dominicana y fuimos la compañía que pudo dar una mayor velocidad de datos. 3 años después estamos haciendo este demo de 5G que multiplicó por 90 lo que pudimos dar en aquel momento, que eran 300 megabits por segundo. Hoy estamos hablando de 26.000 megabits por segundo medidos en la demostración. Así que sí, es la segunda vez que... Ingeniero, perdón, vamos a explicarle a la gente qué significa eso, porque el común del consumidor eso no lo entiende. ¿Qué es lo que le vamos a poner a la gente en la mano
al servicio de la gente, Bueno, con eso de los bits y... Sí. Y a nivel, por ejemplo, de comparación de las velocidades, porque la Exacto, gente sí. entiende 2G, 3G, 4G. Sí. Hablemos de la diferencia De de español velocidad que dominicano. implica cada plataforma. Sí, Exacto. cuando se lanzó el 2G, que era la primera red de voz digital, originalmente tuvo solamente voz. Y luego, cuando se amplió con Edge, con GPRS y Edge, se pusieron unos canales de datos que eran una velocidad de algunos kilobits por segundo, algunos miles de bits por segundo, que permitían mandar mensajes o alguna notita de voz, pero algo muy, muy limitado. En el 3G ya eso se subió mucho, estábamos hablando de 40 megabits por segundo, ya podíamos ver un video en YouTube, ya podíamos tener una conversación hasta por video de Exacto. calidad relativamente decente, y ya con el LTE, que empezamos hablando de 100, luego pasamos a 200 y 300 megabits por segundo que los teléfonos soportaban, con la red MIMO 4x4 ya podemos tener lo que tenemos hoy en día. Podemos ver video en la televisión en tiempo real, podemos comunicarnos entre mucha gente, manejar grandes velocidades de datos. El 5G no es un poquito más veloz que el 4G, es muchísimo más veloz que el 4G. Estamos hablando de entre 10 y 100 veces, dice el estándar, y lo que hemos medido el otro día fue 90 veces más. O sea, es una velocidad que vamos a tener toda la información que querramos en tiempo instantáneo. Un ejemplo, Fernando, porque uno oye Exacto. 100 veces más veloz. Sí. Wow. Claro. Pero ¿qué significa eso en la práctica? Eso va a significar, por eso se habla de que es una tecnología disruptiva y por eso tanta preocupación en el mundo entero sobre quién la maneja y cómo la van a manejar. Al uno poder tener, que también es lo que se vio en la demostración en las otras dos zonas, ¿no? Al uno poder tener la capacidad de todos los datos que quiera al instante y además un tiempo de respuesta inmediato, que algún sistema me detecte mis movimientos y mis reflejos y en cualquier parte del mundo lo pueda duplicar, yo puedo hacer dos cosas. Se está hablando de realidad virtual, que es que yo me teletransporto virtualmente a cualquier lado. Puede ser para jugar, pero también puede ser para ir a una universidad donde yo no tenga que estar físicamente. Me pongo unos cascos y estoy en el lugar, escucho, veo, me escuchan a mí. Puedo recorrer una ciudad, puedo tener una reunión con gente con la que no estamos juntos. Y el segundo caso de aplicación que se vio era una operación quirúrgica. Si yo puedo, otra vez, tener todos los datos que quiera de mi entorno, como si estuviera en el lugar, y además algún sistema que me detecte automáticamente lo que yo hago, yo puedo operar una maquinaria, puedo operar una persona, puedo manejar una retroexcavadora en otro lado. Si en lugar de ser un ser humano, estamos hablando de una inteligencia artificial con muchos sensores, podemos hablar de vehículos que se manejan solos, aviones, barcos, lo que sea. Entonces, las posibilidades son infinitas. Estamos hablando de interconectar absolutamente todo en el mundo. Entonces, ¿Cómo todo y lo que cuándo? hemos hablado de automatización, robótica, todo eso, en realidad va de la mano del 5G. Va de la mano. Este es el primer paso. Lo que es Ya. el presente del 5G es altísima velocidad en un tiempo de respuesta inmediato. Todo lo que pase de ahí es como seguir en la misma dirección. Como en película. Ajá. Claro. A los tres, porque no sé quién me lo podía responder, ¿cómo y cuándo estaría el dominicano habilitado para poder utilizar ese 5G de Viva? Y digo cómo, porque ustedes hablaban, creo que Marcos hablaba de que el aparato tiene que estar al estándar de la tecnología. O sea, ¿cuál sería el aparato adecuado para yo poder usarlo? ¿Qué características debe tener? ¿Y cuándo puede hacerlo el dominicano? ¿Cuándo Viva ya va a poder brindarle el servicio completo al ciudadano? Nosotros esperamos, mientras se va desarrollando el mercado, mientras hay más dispositivos y terminales disponibles con capacidad de 5G, nosotros vamos a ir desarrollando una oferta comercial para finales de este año que nos permita ofrecer a nivel de residencial, a través de los dispositivos móviles, de los llamados MIFIs, un internet inalámbrico de quinta generación ya con velocidades similares a las alcanzadas en la prueba o de lo contrario exponencialmente superiores a las velocidades que se desarrollan actualmente. O sea, mientras existen más celulares, se desarrollan más celulares que puedan ser asequibles también al público, pues nosotros vamos a enfocarnos en una oferta comercial de internet que permita pues experimentar al consumidor dominicano este tipo de internet, estas nuevas velocidades que, como Fernando decía, consisten en lo que sería la primera fase del 5G. Y ahí va la otra pregunta, si esto estaría para finales de este año 2019,
¿Qué tan costoso puede ser para el dominicano poder tener la tecnología 5G a su alcance con un aparato que les resulte también beneficioso? Porque la gente quiere el lujo del aparato, o sea, la alta tecnología del aparato, pero también la velocidad extrema. Así es. Bueno, y también depende de cómo se vaya desarrollando el mercado para que haya disponibilidad en el mercado de dispositivos, aparatos y terminales de un precio asequible, de un precio que vaya reduciéndose con el tiempo. A lo interno de Viva, lo que es una filosofía de la empresa, principalmente una vez adquirida por el grupo de medios Telemicro, siempre ha sido una filosofía corporativa, pues esta suerte de democratización de la tecnología. Estas tecnologías, así como ha sucedido ya a nivel histórico, con hacer asequible a todo el público lo que ha sido la tecnología de televisión digital, lo que ha sido la tecnología de televisión de alta definición. El grupo siempre se ha definido de estar a la vanguardia, a la más avanzado paso en la evolución de las tecnologías, pero a la misma vez hacerlas disponibles a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, como filosofía de ese grupo, pues en Viva se harán todas nuestras estrategias comerciales estarán diseñadas alrededor de que nuestros productos puedan ser asequibles a la mayor cantidad de gente posible. Así fue con el Internet, con la introducción por primera vez en el mercado de planes ilimitados, que pues tuvieron como consecuencia una reducción de un 70% del precio de la data. Eso democratiza el acceso a la tecnología. A propósito de eso que habla de que siempre los medios de comunicación, Juan Ramón Gómez Díaz, que es un hombre visionario, tiene, y tú dices que está a la vanguardia siempre. Nosotros queremos poner un video que no es más que un comentario, es un testimonio, porque aquí el director de prensa de Telemicro hace 20 años, hace 21 años, y que era un hombre muy cercano a Juan Ramón y que tiene buenas relaciones con él, hace un testimonio de cómo llegó el 5G a la mano de Juan Ramón Gómez Díaz, y que en esa oportunidad Rubén Montaz era el presidente de lo que se llamaba telecomunicaciones. Dirección General de Telecomunicaciones. La Dirección de Telecomunicaciones. Vamos a escuchar a Dani Alcántara explicando más o menos cómo llega y cómo desde siempre las empresas grandes se reparten las cosas y no sabían que en la mano de Juan Ramón Gómez Díaz llegaba el futuro. Como hay un enfrentamiento precisamente a nivel global entre el presidente otra China y Estados Unidos, es precisamente por la 5G, y por eso Estados Unidos es imposible que le permita seguir penetrando a China, porque con eso se ganará 500.000 millones de pesos sacando a Huawei y a China de eso. Vamos a escuchar a Dani Alcántara con su testimonio. Tenía permiso para la explotación de una compañía telefónica que se le otorgó en el año 96, se llama Servicios Ampliados de Teléfono Satel, y entonces en atención al permiso que le había dado el Estado para explotar una compañía telefónica, no le habían concedido las frecuencias que tenían que darle para poder operar la compañía que ya estaba aprobada. Y entonces en el marco de esos reclamos se produjo esa entrega, y yo recuerdo que me dio una dificultad porque cuando yo voy donde este señor, mi jefe, le digo esto, ¿qué es lo que han dado? Bueno, en medio de todo el pleito que estábamos luchando con el gobierno, teniendo con el gobierno para que entreguen las frecuencias, las asignaciones debidas, como se le entregaron en su momento a Codetel, como se le entregaron en su momento a otras empresas que estaban por operar, se le había dado a ellos, a Guaroa, que tenía en ese momento Tricón, que le dieron para entonces las mejores frecuencias. Guaroa Lirán. Como se daba, Guaroa Lirán, como la daba el gobierno igual. Entonces, cuando yo le llevo a este señor el paquete con las frecuencias que había asignado, ese señor le dio un ataque, que eso no era. Y bueno, eso es lo que da el gobierno, eso es lo que manda. Yo tengo que volver para donde el ciudadano que me había entregado las licencias, con la licencia de nuevo, mire, dice este señor que no quiere esto, que esto no funciona. Dígale a ese señor que él no sabe de eso, que espere un tiempo y él verá lo que el gobierno le está dando. Esa es la historia real. Ese funcionario era Danilo Medina, secretario de Estado de la Presidencia. Por eso entiendo la presencia de Danilo Medina ahí. Y estoy seguro que el Indotel, que tenía un consejero ahí que se llama
el abogado Marcos Peña no podía estar ahí a menos de que eso no estuviera. Te voy a hablar de eso, porque ya conseguí el nombre del aquí. Consejo Directivo del Indotel. Ahí voy a esperar. Marcos Peña no podía estar presente si eso no estuviera revestido de toda la legalidad. El presidente no podía asistir si eso estuviera en conflicto. Pero el presidente conoce, por eso digo, el presidente conoce la historia como la conozco yo, porque quien en nombre del gobierno, por los reclamos que hacía Juan Ramón Gómez en ese tiempo, entrega las licencias, era el secretario de la presidencia, que Telecomunicaciones se la remitió allá, y el secretario de la presidencia me llama a este ciudadano, se la entrega, este ciudadano se la lleva al dueño del asunto, y el dueño del asunto no quiere la cosa, y hoy eso cuesta todos los millones del mundo. Para que usted vea cómo son las cosas. Marcos Peña, que es el consejero delegado, algo así, ¿verdad? Estuvo presente y subió al podio de la mesa principal y fue mencionado así. Bueno, esa era la historia de por qué está en la mano del grupo de medios Telemicro, sobre todo Viva, el 5G, y que es el único que está en capacidad de explotar eso. Quizás es bueno que expliquemos, perdón Geraldino, Geraldino, para no perder la conexión con el video, porque ellos están hablando de espectro. Y aquí hemos estado hablando de redes. Explíquenos un poquito todo lo que se necesita para que se pueda dar la implementación del 5G. Fernando o Marco. Sí, yo puedo comentarle para que se edifique conceptualmente el tema. Cualquier funcionamiento de una red de telecomunicaciones requiere una asignación de frecuencia, que es lo que se conoce como un rango de espectro, que son las frecuencias en las que el servicio se va a transmitir o se va a montar. En este caso puntual, el rango de frecuencia alta, que es incluso el que se está licitando en los Estados Unidos, fue el que se adjudicó al grupo de medios Telemicro, en aquel momento a Satel, y en ese momento no se podía tener la certeza de a qué rangos de frecuencia iría la operatividad de los servicios evolucionados de telecomunicaciones. Resulta ser que la quinta generación tiene como elemento fundamental para una transmisión óptima y un aprovechamiento de todo ese ancho de banda y el logro de esas velocidades, precisamente ese rango de frecuencia que hoy tiene bajo su derecho adquirido el grupo de medios Telemicro, y en este caso puntual Viva. Y esto es importante porque, adicional a lo que Fernando había dicho, para que también la sociedad entienda otras de las ventajas del 5G, hay un elemento de ahorro de batería. Los dispositivos, cuando se conectan a 5G, consumen menos energía, menos batería, entonces las baterías de los dispositivos tienden a durar más. Es un tema que todo el que nos está escuchando realmente ha vivido, si tiene un uso activo de su dispositivo, lo rápido que se le puede descargar. Entonces es un elemento clave. Igual la posibilidad, por ejemplo, una película en HD, que uno la descargue en 3 minutos, con la quinta generación lo puede hacer en segundos, porque estamos hablando de que nosotros todos estamos acostumbrados, si pensamos en cuáles son nuestros planes, se miden en función de mega. Nosotros tenemos X cantidad de mega, y en quinta generación estamos hablando de giga. ¿Qué significa? Que estamos hablando de 1000 mega, lo que equivale a 1 giga. Estamos hablando promedio 20 gigas. Entonces esa jerga técnica de ancho de banda lo que nos da es mayores velocidades, y todo eso parte de tener una buena asignación de frecuencia, que el rango que actualmente se tiene en la República Dominicana más óptimo es el que estará explotando Viva. Ingeniero, en toda sociedad las empresas tratan de obtener la mayor cantidad de clientes posibles, porque ese es el negocio. Ahora bien, ¿qué debe hacer y cuál es la función que le corresponde al organismo regulador, en este caso Indotel, frente a las diferentes ofertas que hacen las diferentes compañías sobre las nuevas tecnologías? Porque ahí hay un papel definitivamente fundamental, en donde se supone que el organismo rector es que tiene que supervisar y regular esa situación. Totalmente, tiene un rol clave y es lo que permite, en función de políticas regulatorias, reducir la brecha digital, porque
en la medida en que mayor cantidad de clientes que son ciudadanos adquieren servicios de telecomunicaciones, en esa misma proporción vamos reduciendo la cantidad de dominicanos que no tiene acceso. Pero es el que tiene que ver que decir, sí, esta compañía me está dando realmente lo que está ofertando. Y ahí viene un tema que eso lo vivimos en momentos anteriores, el tema de cuidar la publicidad engañosa, de que cuando se ofrece un servicio realmente se garantice lo que se está sirviendo, y en el contexto actual, algo que nosotros hemos reiterado es que el órgano regulador del sector de las telecomunicaciones debe de motivar, si este conflicto sigue, a que los ciudadanos que adquieran una marca Huawei tengan una explicación del riesgo que están asumiendo. Es lo que se llama un disclaimer, o previamente descargar la responsabilidad que puede tener. Porque en este momento muchos clientes se están, por ejemplo, motivando a adquirir esa marca sin tener la debida orientación del contexto de conflicto que hay. Y pongo el ejemplo para fortalecer lo que usted dice. El órgano regulador regula todo el mercado y es un rol fundamental para también garantizar los derechos de los usuarios y evitar el tema de competencia desleal, porque cuando se presentó por primera vez la red 4G, que fue también un liderazgo y una iniciativa de Viva, otros operadores quisieron confundir a la sociedad dominicana hablando de conceptos técnicos que no existen, de un 4.5G, hablándole mentira a la sociedad, haciendo una publicidad engañosa, y el mismo Indotel, como resultado de las inquietudes de la sociedad, tuvo que aclarar que eso no era cierto. Entonces creo que es muy importante que se cuiden esos elementos por el bien del sector de las telecomunicaciones. Yo quisiera conectar, a raíz de las preguntas de Geraldino, quisiera conectar las explicaciones que da Hidekel como contexto general, la quisiera conectar al caso concreto de Viva y a la realidad de Viva. Primero, el espectro, la disponibilidad de espectro, que es fundamental para poder ofrecer este tipo de velocidades, para poder ofrecer una mejor experiencia al cliente. En lo que tiene que ver con Viva, pues uno de los mayores valores agregados de la sinergia que se logra con la adquisición de Viva, con el grupo de medios telemicros, es precisamente, Viva no contaba con esta cantidad de espectro con el cual hoy cuenta, ya que era un espectro, bueno, pues que pertenecía, tal y como explica Dani en su video, pertenecía a una empresa del grupo de medios telemicros, y al ser adquirido Viva por el grupo, pues se da una sinergia perfecta. Para tú utilizar ese espectro necesitas una compañía telefónica. Para tú, como compañía telefónica, ofrecer la mejor experiencia al cliente, necesitas el espectro. Todo este tipo de circunstancias descritas y el hecho de haberse dado esta adquisición, pues coloca a Viva actualmente en una posición ventajosa, en el sentido de que contamos con la mayor cantidad de espectro, del espectro especializado y disponible para este tipo de tecnología de quinta generación. Conectado también con el tema de la publicidad engañosa y del nivel de apertura y transparencia que se debe tener con el consumidor. En el caso de Viva, pues como bien anunciamos y comunicamos, hemos asumido la verdad como criterio y filosofía de empresa. Así fue como cuando ofrecimos una tecnología de punta, una tecnología de vanguardia, el 4G 4x4 MIMO, que es un LTE avanzado. No lo hicimos hasta que esa red no estuvo disponible para todo el público de manera inmediata. Lo anunciamos y ahí estaba. En el caso del 5G, concluimos de manera exitosa y siendo consistente, concluimos de manera exitosa una prueba de 5G, siendo consistente con esa filosofía de Viva. No vamos a anunciar ni vamos a decir que tenemos disponible la tecnología 5G hasta que no la tengamos disponible para el público consumidor, que puedan de manera inmediata ir a un establecimiento de Viva y adquirirla. Entonces, con el tema de esa transparencia, esa honestidad ante el consumidor, es algo que en Viva pues lo tenemos como filosofía empresarial, la verdad ante todo. En este caso concluimos una prueba, próximamente lo tendremos disponible el 5G y cuando tengamos disponible la tecnología para el uso del público, así lo anunciaremos abiertamente. Vamos a conectar con nuestros compañeros de la opción de la mañana. Johnny Vázquez tiene una pregunta. Adelante, Johnny. Saludos, buenos días para todos. Agraciadamente, un alto porcentaje de la población dominicana reside en la frontera y en la zona rural. Y muchas veces hay muchas dificultades para la comunicación telefónica, sobre todo para la internet.
me gustaría que a esa gente que nos está viendo en la frontera, que nos está viendo en comunidades altas del país, donde hay muchas dificultades para la comunicación, me gustaría un mensaje de aliento a esa gente, sobre todo porque podemos estar nosotros caminando hacia la dominicanidad. Y ustedes más que nadie conocen la situación de la frontera con estaciones radiales, por ejemplo, haitianas, que han penetrado. Incluso esta empresa ha sido afectada en materia de radio, en el espectro eléctrico, radiofónico de esa parte. Me gustaría saber qué garantía vamos a tener ahora la gente que vamos, vivimos, tenemos familiares y tienen su vida hecha por bendición para este país. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes hacia esa gente que nos está viendo? Que nos hable un poco más de los despliegues que estamos haciendo alrededor de todo el país. Quisiera dar como garantía, no hay mejor garantía que la historia. Y creo que la historia del grupo de medios Telemicros y la historia de la visión del señor Gómez Díaz como empresario, pues habla por sí sola. Y tiene pues sus precedentes de cómo siempre se ha tenido como visión que la mayor cantidad de gente tenga acceso a las tecnologías. En la República Dominicana, el primer grupo de medios de adquirir cobertura nacional, que en cualquier lugar de la República Dominicana, un dominicano sin ningún medio económico prendiera una televisión y con una señal de antena adquiriera una señal de televisión abierta, eso se lo dio a la sociedad dominicana el grupo de medios Telemicro. Esas comunidades a las cuales hacía referencia Johnny, de seguro tuvieron acceso a televisión abierta por primera vez gracias al grupo de medios Telemicro. Como bien se decía en el mensaje también, trasladándolo a Viva, en el mensaje cuando presentábamos la prueba, parte del objetivo de esta estrategia y algo que se ha trazado como meta el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz es que no haya un dominicano en una área donde no haya acceso de Viva. Y teniendo eso como mandato y como estrategia social y comercial, pues nos estamos tomando eso en consideración para nuestro despliegue. Le pediría a Fernando que hable un poco lo que estamos haciendo actualmente para tener más acceso a todas esas áreas. Sí, el tema del momento es el 5G por todo lo que pasó esta semana, pero Viva desde ya hace 3 años, desde que fue adquirida por el grupo, tuvo dos puntos muy importantes en los que sabíamos que teníamos que cambiar y crecer. El primero fue el cambio de tecnología, pasamos de una red 2G a una red 2G, 3G, 4G, mismo 4x4, que es lo que vemos en los sitios que ya teníamos, y a inicios de este año hemos empezado a trabajar en crecer esa red. O sea, estamos hablando de capacidad de datos y luego ahora la cobertura, que eran los 2 puntos que Viva necesitaba urgentemente. Estamos trabajando muy fuerte y a partir de ahora ya se va a empezar a ver el cambio de cobertura. A fin de este año vamos a duplicar nuestra red. Estamos hablando de 550, vamos a pasar a tener más de 1000 sitios en el territorio nacional. Y en el primer Q del año que viene vamos a llegar a los 1300, igualando la cobertura de las 2 otras compañías grandes que están en el país. Sabemos que tenemos ese tema de cobertura, pero estamos trabajando muy fuerte, por ahora en las sombras, pero a partir de este segundo semestre ya se van a empezar a ver esos resultados. Quisiera hacer una última anotación sobre... conectando eso con lo que es la estrategia comercial de la empresa. Primero nos preocupamos por hacer el Internet lo más asequible posible en términos de precio. Ahora nos estamos enfocando en hacer el Internet y la data lo más asequible posible en términos de alcance. Logramos con nuestras estrategias reducir el precio efectivo del Internet en un 70%, señores. Eso democratiza de una forma trascendental el acceso al Internet por parte de la población que no tenía los medios para poder acceder de manera más abierta y más libre. Ahora queremos que llegue a la mayor cantidad de gente en la geografía nacional. Cristian, una acotación, escúchame, adicional a eso, porque es bueno que se entienda cómo la incursión, el dinamismo y la competencia enfocada en la sociedad de Viva ha impactado en la reducción de precios real que el consumidor obtiene, no importa el proveedor con el que
contrate su servicio. Nosotros hemos visto los últimos reportes de cómo va evolucionando el precio por megabits en la República Dominicana, y el descenso que ha tenido significativo se ha debido a la competencia que ha propiciado Viva. Es decir, incluso el hecho de que Viva esté presentando una demostración de 5G genera un dinamismo en los demás proveedores y obliga a que tengan que estar a la altura de esa visión empresarial del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Lo que ha pasado, por ejemplo, en 4G, cuando Viva presentó las tarifas de sus planes, unas tarifas realmente competitivas y disruptivas en el mercado, eso cambió todo el esquema de precio del sector de las telecomunicaciones. Es decir, que incluso hoy los que no son clientes de Viva, que han visto que sus tarifas y sus facturas se han reducido significativamente, es gracias a Viva, porque ese es un impacto económico de la competencia en un mercado, sobre todo en las telecomunicaciones. Sobre la inversión en los dos niveles, ¿qué implica esto para las compañías de telecomunicaciones? Porque he escuchado mucho, así como a nivel de radio había que colocar una serie de repetidores, etcétera. En esto he visto videos con relación a que hay que colocar muchas antenas, una especie de repetidoras, y que en un barrio, digamos, donde estamos colocados, habría que multiplicar quizás por 10 o por 20 la cantidad de antenas a colocarse. Y en el otro lado, Marco ha hecho referencia a esa gradualidad en torno a la adquisición de los aparatos. ¿Cómo llegaríamos a ese punto de asequibilidad, de acceso, de ese nivel amplio popular? Porque en realidad en el inicio va a ser muy, muy caro adquirir estos aparatos. Sí. ¿A Hideker o a Fernando? El estándar de 5G, y esto lo quiero unir con lo que estábamos hablando de las frecuencias, no es que solo Viva lo pueda hacer ahora, porque el estándar de 5G permite, toma todas las bandas de frecuencia, de las frecuencias bajas a las medias y las altas. Pero ¿dónde está la diferencia? Las bandas bajas y las medias son las que se han usado toda la vida en las telecomunicaciones y ya están muy en uso por todos los operadores en 2, en 3 y en 4G. Por eso que alguien ponga, por ejemplo, 5G en la banda de 3.5 no es lo mismo que ponerla en una frecuencia alta. La frecuencia alta necesita usarse porque estas están todas ocupadas y al necesitar mucha velocidad de datos necesitamos mucho ancho de banda. Por eso estamos hablando de los 28 GHz, que es la que está usando Verizon en Estados Unidos y donde hicimos el demo. Cuanto más alta la frecuencia, más cerca se llega a la celda, por una cuestión de que la onda es más chiquita y la lluvia, todo la atenúa. Entonces, en estas redes de 5G, ya se está hablando a nivel mundial que vamos a tener que poner celdas casi a nivel de postes de luz, semáforos y lugares, porque la celda no llega tanto como quizás en 1900 o en las otras bandas, que uno puede llegar hasta 1 kilómetro. Estas son celdas mucho más pequeñas. Además, como hablamos de mucha capacidad de datos, pues si yo cubro una zona muy grande se me llena rápido, necesito cubrir zonas chiquitas. Van a ser celdas mucho más pequeñas, no hablamos de torres, sino que son unos equipos que se ponen en los semáforos, que quizás no se vean, se pueden poner en los postes de luz, pero es un despliegue masivo, ¿sí? Que necesita para poder lograrlo. Sí. El escepticismo de la gente que está a través de cualquier red social o medio de comunicación que dice que no es posible porque todavía las grandes compañías del mundo no han podido desarrollar el 5G. Por ejemplo, Huawei había estado haciendo unas negociaciones para Megafon de cara al Mundial del 2018, entre otras cosas, y hay otras empresas que han estado trabajando con esto. ¿Qué les pueden decir ustedes a ellos? A la gente que todavía tal vez porque ignorancia, porque no comprenden bien estos términos, no saben lo que significa la tecnología y entienden que se deben llevar de los que dicen que eso no existe, que aquí todavía no ha llegado. Que prestaran atención a la transmisión de la demostración que hizo Viva, porque solo viéndolo, ya sea a través de los medios de telecomunicaciones o estando presente, se puede tener la certeza, como todo el que estuvo ahí, de que esto es una realidad. Primero empecemos pensando, Ericsson, una de las empresas históricas del sector de las telecomunicaciones, que ya tiene pruebas de 5G en otros mercados. Viene a la República Dominicana uno de sus ejecutivos más importantes, de la mano con un empresario local como el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, que como muy bien Marco planteó, ha sido un líder
que ha innovado en la forma en la que revoluciona todos los negocios en el que incursiona. Pasó en televisión. La primera vez que logramos alta definición en la República Dominicana fue un aporte del grupo de medios Telemicro, y también habían ese tipo de expresiones. No vamos a tener HD en la República Dominicana, eso es imposible, y se ha dado, fue el primero y generó dinamismo a nivel de las inversiones en televisión. En este caso es también una realidad concreta. Se hizo una prueba en un rango de frecuencia, como dice don Fernando, específico de 28 gigas, con velocidades impresionantes. Esto no es un tema de un supuesto ni de una especulación, es que se demostró in situ cómo se logró ese gran rango de velocidad en esta frecuencia y sus aplicaciones. Como bien Marco ha destacado, este será un proceso gradual de la fase de comercialización. Aquí lo que hay es que separar una prueba en la red de Viva con el rango de frecuencia de Viva de la funcionalidad en nuestros dispositivos, que ya eso es el plano comercial. Esto no significa que hoy todos nosotros que tenemos servicio de Viva ya podemos utilizar la red 5G, porque lo que se están haciendo pruebas y habilitando internamente el core o los switches de Viva para esta posibilidad en los próximos meses, como Marco ha señalado. Por lo tanto, el mensaje a la sociedad dominicana es que debemos de celebrar lo que ha ocurrido, debemos de confiar, debemos de sentirnos esperanzados. La República Dominicana nueva vez se coloca en el mapa y se coloca de una forma relevante. Es decir, no solamente Viva es la primera de la República Dominicana, de las primeras empresas del mundo para volver a recuperar el liderazgo en el sector de las telecomunicaciones. Así que hay que tener fe y sentirse muy entusiasmado. Una cosita, hay 6 redes comercialmente disponibles en 5G en el mundo occidental. Luego lo que pasa en el mundo oriental quizás no sabemos tanto porque pueden decir otras cosas, pero en el mundo occidental hay 6. Hay 2 en Estados Unidos, hay 1 en Suiza, hay 2 en Corea del Sur y la última fue Telstra en Australia. Esas son comercialmente disponibles con móviles 5G. La tecnología se llama, ya tiene un nombre comercial que es el New Radio NR y ya es una realidad. El que crea que es una fantasía, pues simplemente se está engañando. ¿Ericsson está involucrado en algunos de estos países? En todas, sí. Suiza, Australia, Estados Unidos y 2 en Corea del Sur. Corea del Sur. Y hay, hasta que yo conozca, hay 4 móviles disponibles, de los cuales yo vi personalmente 2 en febrero y ahora ya hay 2 más, de las empresas más conocidas, por supuesto. O sea, estamos hablando en 4 continentes. En 4 continentes, 4 de los 5 continentes poblados, sí. ¿Sí? Marco, por ejemplo, cuando llegan este tipo de tecnologías modernas, nuevas, una de las cosas que la gente, el cliente, siempre piensa, dice, oye, a mí me interesa tal o cual tecnología, pero generalmente lo primero que la gente piensa es en los precios, que deben ser caras. Entonces, si se quiere llegar a mucho más personas, naturalmente los precios deben ser bajos. Entonces la gente se hace esa pregunta siempre. ¿Cómo accesar a ellos? Sí, ¿Cómo llegar? Pues ahí también me daría la misma respuesta. No hay mejor referente que la historia. Y un rango muy distintivo de Viva y en el cual pues nos coloca el elemento diferenciador de Viva como empresa es el precio. Eso es ampliamente conocido. O sea, la telefónica disponible para el público con menos medios adquisitivos es Viva. Ha sido Viva y tal y como decía Gide, que la misma incursión en el mercado pues ha tenido este elemento disruptivo de lograr que personas con menos nivel adquisitivo puedan acceder al uso de data, al uso del internet. El 5G no será una excepción. El 5G pues lo llevaremos a la mayor cantidad de público posible al menor precio posible. Estas son tecnologías naturalmente que todavía están en una fase que son excesivamente costosas y nosotros pues buscaremos la estrategia comercial para ponerlas disponibles al menor precio posible. El solo aparato 5G todavía está en una fase en que resulta muy costoso, pero estamos ahí esperando a que esos precios se reduzcan, esperando a que salgan los dispositivos más asequibles y bueno,
pues en base a eso lograr un producto que sea lo más económico posible, como ha sido filosofía de la empresa. Y además, escúchame, hay un beneficio también para la sociedad, y es que solo nos hemos concentrado en el uso de la quinta generación desde las terminales de dispositivos móviles. Pero, por ejemplo, para soluciones de seguridad ciudadana, con el uso de cámaras de videovigilancia, ahora con el 5G, que ya Viva comenzará a poner disponible para la sociedad dominicana, se podrían tener coberturas de seguridad en alta definición en videovigilancia, vinculado a muchos proyectos de seguridad pública, la transmisión, por ejemplo, de base de datos, la interconexión de los hospitales, el tema de la respuesta a los semáforos de nuestro país, que hay un proceso actualmente de licitación para dar alarmas. Entonces, todos estos elementos lo menciono porque quinta generación o 5G es también sinónimo de Smart City o de ciudades inteligentes. Es también sinónimo del Internet de las cosas. Es decir, lo que nosotros vamos a ver son cambios revolucionarios, donde la creatividad será el límite y que no se limitan solo a lo que haga el usuario con su dispositivo. Y por eso es también el aporte para el desarrollo del país. Esto también le va a abrir la oportunidad a jóvenes youtubers dominicanos que generan contenido para YouTube, para que ganen dinero con su contenido. Es decir, que esto es un aporte revolucionario, diverso y una gran contribución al desarrollo de la República Dominicana. Justamente, Heidi, y ya nos están haciendo señas de que hay que terminar, pero no quisiera que nos fuéramos de esta entrevista especial sin que nos explique, o sea, qué se está haciendo o qué están haciendo las empresas que elaboran aparatos, porque como tú dijiste, no solamente será la comunicación vía ese aparato, sino que podremos solucionar toda la vida nuestra. Laura desde acá puede activar su oficina, puede activar el sistema de seguridad de su casa, entonces puede incluso chequear su vehículo. Pero te pregunto, ¿qué están haciendo las grandes compañías que elaboran este tipo de aparatos para adecuar no solamente el aparato que vende Ericsson, sino los demás aparatos? Porque en la medida que tú le haces ofertas al consumidor, en esa medida pueden accesar al servicio. ¿Qué están haciendo esas compañías? Y si solamente dependeremos de usar Ericsson para tener acceso a esa. La pregunta es interesante porque nos permite esclarecer a toda la audiencia que cuando hablamos de Ericsson no nos referimos a la marca del equipo terminal o del celular. Exacto. Cuando hablamos de Ericsson desde el punto de vista de la implementación que está haciendo Viva, nos referimos a los switches, a los componentes internos core del funcionamiento de la red. Ya luego los clientes van a poder utilizar diversas marcas de dispositivos de quinta generación. ¿Qué están haciendo todas estas empresas? Invirtiendo en Research and Development, en investigación y desarrollo, trabajando la electrónica de estado sólido. Nosotros que siempre a principio de año vamos a Las Vegas, a la feria más importante de tecnología y telecomunicaciones, allá pudimos ver el elemento fundamental de cualquier red de quinta generación desde el punto de vista de los dispositivos, que son los modem. Modulation de modulation, que es el pequeño chip integrado que modula y demodula la señal en 5G. Ya varios fabricantes de electrónica lo están trabajando y ese pequeño dispositivo microelectrónico es el que se integra a todos los devices o dispositivos, porque una de las características también del 5G es la capacidad de una gran cantidad masiva de dispositivos conectados en el mismo tiempo. Además, otro elemento positivo, hemos visto en todas las generaciones anteriores, primera, segunda, tercera y cuarta, un problema muy serio, es que cuando estamos en un lugar masivo, un concierto, un espectáculo, tenemos problemas de congestionamiento. Con 5G esto se resuelve. Una de las características de la forma en la que la señal se modula y el espectro funciona es que nos permite resolver el congestionamiento porque está diseñado y concebido para esa capacidad de dispositivos múltiples al mismo tiempo. Jóvenes, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Despedimos a Marco Herrera, presidente ejecutivo de Viva, a Fernando Lorefice, director de ingeniería de Viva, y también al ingeniero Hideki Morrison, experto en tecnología. Gracias por tantas orientaciones que el público sin dudas valora. Gracias también a los compañeros de Despierta RD, a Diario Matinal y La Opción de la Mañana. Gracias al público por haber estado en sintonía con el grupo Telemicro. Aquí ya nos despedimos, pero continúen en sintonía con nuestros canales. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.